Amigos, muchas gracias por su preferencia. Continuamos con las conversaciones en estudio. Nos toca desarrollar un tema muy importante y que ha saltado nuevamente pues a la luz de las noticias porque se ha, por tercera vez, incluso lo conversamos con el abogado Juan José Quispe. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Usted es abogado del Instituto de Defensa Legal. Por tercera vez se ha archivado este caso de las llamadas esterilizaciones forzadas que ocurrieron justamente pues en la gestión de Alberto Fujimori entre los años 96 y 2000, ¿verdad, Así es. abogado? Muy bien. Y esto genera pues mucha tensión porque son muchísimas mujeres las que han mostrado pues su contrariedad y también tomando en caso que este es un caso que tiene ya 14 años, tengo entendido, ¿verdad? Así es. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que no ha visto la Fiscalía Supraprovincial para, en este caso, por tercera vez, archivarlo? En primer lugar, gracias por la oportunidad de dirigirme a todo su público del Perú. Lo cierto es que nos notifican la resolución entre gallos y medianoche, el día 27 de julio a las 6:30 de la tarde en nuestro domicilio real. O sea, previo a todas las Previo a las actividades de cambio de mando, Así festejos es, patrios. ¿no? Y lo cierto es que la fiscal Marcelita Gutiérrez ha hecho una deficiente investigación. Cuando una persona, representante del Ministerio Público, va o formalizar denuncia o va a archivar una denuncia, tiene que sustentar por qué elementos de convicción o elementos de prueba indiciaria se va a guiar para archivar o para formalizar. La fiscal de plano ha desconocido el acuerdo de solución amistosa del año 2003 entre el caso Mamérita Mestanza y el Estado peruano en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y haya pecado de ir más allá de lo que establece la ley porque dice que ese acuerdo de solución amistosa no establece que el caso en sí es un delito contra la humanidad. Ahora, ¿este no fue refrendado en el año 2012 incluso? Exactamente, fue ratificado que es un caso contra la humanidad. Y lo más contradictorio es que para la fiscal los hechos deben archivarse, primero, porque la política de Estado fue una política normal, con un consentimiento informado y por tanto lo que dicen las señoras son mentiras. Ahora, se ha establecido incluso en principio, porque también ese era un punto de discusión, cuántas mujeres fueron las que supuestamente fueron afectadas, porque tengo entendido que incluso la Defensoría del Pueblo habla de un grueso de cerca de 300.000 mujeres que habrían sido afectadas, pero la Fiscalía solamente está reconociendo 2.074 casos. Este punto también hace que pierda peso toda esta denuncia, este caso. Le digo, esos 2.074 son 2.074 denuncias. Denuncias, no casos. Correcto. Entonces, lo que sí nos ha dado cuenta la fiscal Marcelita es algo muy interesante que el público debe saber, que no son 362.000 casos, sino son en total 415.837 casos de personas que le han esterilizado sin su consentimiento. Sin embargo, no la totalidad obviamente ha hecho pues las denuncias. Así es. Entonces, la Fiscalía lo que ha hecho es señalar que solamente 7 personas deberían ser su caso pasado al Poder Judicial, pero no como un delito de lesa humanidad, no como una política de Estado, sino como unas lesiones graves. Solo lesiones graves. Lesiones graves cometidos por 5 médicos. O sea, la plana de arriba, desde Fujimori y los ministros John Mota, Aguinaga, no tienen ninguna responsabilidad. ¿Y sabe cuál fue el argumento? Simplemente que se les denunció por el cargo que tenían. O sea, no se dice que Fujimori hizo una política de Estado contra mujeres pobres, quechohablantes y mujeres de escasos recursos económicos. No dijo absolutamente nada. Ahora, doctor Quispe, justamente lo que se busca demostrar en este caso es, en efecto, que esta fue una política de Estado que fue mandado pues desde las altas esferas con conocimiento del presidente de la República, de estos 3 exministros, ¿no? Usted los ha señalado muy bien, Eduardo John Mota, Magno Costa, Alejandro Aguinaga, que incluso hubo funcionarios y 4 médicos específicamente que habían encargado de operar toda esta gran maquinaria y que estas esterilizaciones no masivas no pudieron ser pues de alguna manera coincidentes, sino que tuvo que tener un mando desde las altas esferas. Eso es lo que se tiene y se está buscando determinar y probar. Sí, lo que la fiscal no ha tomado en cuenta, una declaración que le digo esto. El Colegio Médico del Perú ha señalado que por cada esterilización forzada le iban a pagar $30. Ni siquiera esta denuncia lo han tomado en cuenta ni lo han mencionado. Un presidente del Colegio Médico del Perú que diga eso es gravísimo. Claro. Porque le está diciendo que tiene que hacer la esterilización forzada para cumplir metas. Y esa meta, ¿quién lo hace? ¿El ministro de Salud
o un médico de abajo o el presidente de la República. Los ministros de Salud han señalado, y hay cartas de Marino Costa Bauer que establecen claramente que le informaba periódicamente a Fujimori de los alcances de todo de este este programa. O sea, se reportaba cuántos eran, ¿no?, los casos que se habían ya logrado, las metas de repente que se habían trazado. Así es. En caso, ¿no?, de que se comprobase. Ahora, doctor Quispe, ¿qué es lo que está fallando entonces con estos medios probatorios? Porque han pasado 14 años desde que se inició este gran caso y aún no se logra ver o determinar culpabilidades, y esta es la tercera vez incluso que se llega a archivar. Algo debe estar fallando dentro de los medios probatorios, en definitiva, ¿no? Definitivamente lo que están, los medios probatorios están ahí. Están el informe del Congreso, está el informe del Colegio Médico, está el informe de los organismos de derechos humanos, en donde establecen claramente que hubo una política de Estado del presidente de la República, dado por una ley el año 96, que los ministros le informaban periódicamente y que los que ejecutaban las esterilizaciones, los médicos, tenían que cumplir meta como del lugar. No le daban un consentimiento informado a las personas. Y le voy a decir un hecho gravísimo para la justicia nacional. Según la fiscal Marcelita, una persona analfabeta, una persona quechua-hablante, por el solo hecho de estampar su firma, su huella digital, ni siquiera firma, su huella digital, ya está informada y por tanto consintió. Pleno consentimiento de la intervención que iba a ser sometida. Señorita, el convenio 169 de la OIT, la Constitución Política de Estado, dice que cuando una persona no habla distinto al castellano, tiene que esa persona también hablar o tener un intérprete. Claro. No tuvieron ningún intérprete. Entonces, ¿cómo le informaron a una persona quechohablante, una persona que habla el castellano, a una persona que no entiende absolutamente nada del castellano? Entonces, esos elementos tan gaseosos ha tomado en cuenta la Fiscalía para archivar, ¿no? Ahora, doctor, sé que hay dos posibilidades, ¿no? De que de alguna manera la Fiscalía Superior determine y esté de acuerdo con esta sentencia de la Fiscalía Subprovincial, o otra que ordene, pues, de alguna manera revisar qué otros procedimientos, cuál es el camino, el curso que va a seguir este proceso, ahora que ustedes han presentado una queja que tengo entendido que es muy similar a una apelación, ¿verdad? Sí, el recurso de queja a nivel de investigación preliminar del Ministerio Público equivale a una apelación. Es decir, esperamos que el superior jerárquico tenga dos posibilidades, como usted lo dijo. La primera, confirme la resolución de Marcelita y se habría acabado el proceso, la investigación y se archiva todo. Finalmente, después de esos 14 años. Después de esos 14. Y la otra posibilidad es que el fiscal Luis Landa, a donde va a llegar esta investigación, esta queja, le obliga a la fiscal Marcelita, encontrando elementos de convicción suficientes, a que formalice denuncia. Pero hay otro elemento. Estas 7 casos de mujeres que habrían sido cometido lesiones graves según la fiscal, y ya está pasando al Poder Judicial, de 7 casos que sí se ha formalizado denuncia, ¿qué corremos el riesgo? Como son lesiones graves, como son delitos comunes y no delitos contra la humanidad, en diciembre un caso prescribe, de este año. El año que viene y hasta el 2018 prescriben los otros casos más. Y eso supone no solamente que no encuentren justicia, sino que no consigan tal vez una ansiada reparación civil personal por lo que han tenido que sufrir. Definitivamente que sí. Una persona, una víctima, cuando va a un proceso judicial, encuentra lo que es una reparación civil. Pero ya el daño es irreparable. O sea, estamos hablando de lo irreparable de lo irreparable. Una persona que ya no puede tener hijos, ¿cómo usted le va a reparar el daño? ¿Cómo va a cuantificar? Es incalculable eso. Entonces, bien lo dicen las víctimas. Nosotros no buscamos reparación civil, nosotros buscamos justicia de aquellas personas que nos han quitado la posibilidad de tener hijos, pues paguen por lo que han cometido. No nos han informado. Ahora, la instancia supranacional, el acudir pues a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿eso podría abonar también una solución a este caso? Sí. ¿Por qué? Porque el Estado peruano está incumpliendo el acuerdo de solución amistosa. ¿Qué significa eso? Que no solamente se hace un acuerdo como el año 2003, sino cada año se hacen seguimiento a los acuerdos. Y en este caso, el Estado nuevamente ha incumplido, porque le digo algo más. En ese acuerdo de solución amistosa, el Estado peruano ha reconocido que ha violado los derechos humanos. Y ese no era un precedente como para poder decir, en efecto, con esta mujer, ¿no?, terriblemente, que perdió la vida, se aplicó pues una política de Estado cruel, ¿no?, en la cual pues se cercenó su posibilidad de ser madre. En efecto, este es un precedente para el resto de casos que se te está presentando y que tiene incluso similitudes. Ahora, lo incongruente de la señora Marcelita en su resolución dice: para todos los casos no hay violación de derechos humanos,
Para el caso Marcelita Gutiérrez, perdón, para el caso Mamérita de Estanza, sí hay violación de derechos humanos. ¿Y por qué? Pero, sin embargo, en otro considerando dice, el acuerdo de solución amistosa no dice que sea un caso de violación de derechos humanos. Es totalmente incongruente esta resolución. Y yo le digo algo más. Esos 7 casos que se están yendo al Poder Judicial, el juez lo que va a hacer no va a abrir investigación, no va a abrir proceso penal. Lo que va a hacer el juez es devolver la investigación. ¿Por qué? Porque cuando un fiscal formaliza denuncia, tiene que individualizar los hechos. Tiene que individualizar al presunto autor y tiene que presentar los suficientes y graves elementos de convicción que acrediten la responsabilidad penal. Eso no está dado. ¿Por qué? Porque Marcelita Gutiérrez en su resolución nos da estadísticas, no nos da pruebas. ¿No se ha tomado en cuenta dentro del informe que ha hecho la fiscal supraprovincial Gutiérrez? Esta declaración no se tomó en cuenta. ¿De este médico? Nada, no se tomó en cuenta. Para ello dice que los médicos tenían la posibilidad de negarse a hacer estas operaciones. Un médico con una política que viene desde arriba, que le dicen, tú tienes que cumplir una meta, y esa meta la cumples a cualquier lugar, el médico lo que tiene que hacer es obedecer. Y es lo que hicieron. Y encima que le dicen, le vamos a pagar $30 por cada esterilización, así sea preste su consentimiento o no. Esa es una política ilegal. Ahora, la instancia superior que tendría que revisar, ¿no?, esa sentencia dada por la fiscal supraprovincial Gutiérrez es justamente la Fiscalía General. La Fiscalía Superior. Y es la que tiene que dirimir cuándo. Ustedes han presentado una queja, la van a presentar el día de mañana, tengo entendido, Sí. en estos días, en estas horas. Sí. ¿Para cuándo es que tiene que dirimir en todo caso? Para ver si Debe tener un promedio de 30 días aproximadamente el fiscal Landa, pero como le vuelvo a reiterar, lo grave del asunto es que una fiscal provincial de primer nivel está desconociendo resoluciones de su fiscal superior, del fiscal de la Nación, que sí dicen que hay una violación a los derechos humanos en estos casos. Para ella no existe absolutamente nada y lo único que ha hecho es decir, no encontramos responsabilidad en Alberto Fujimori porque él simplemente fue el presidente de la República y no tuvo contacto con toda esta política. O sea, pero señores... Es decir, desconocer lo que en su momento se había reconocido con el caso de Mamérita Mestanza en el tema de que fue una política de Estado, ¿no? Claro. Y desconocer este compromiso asumido por el Estado peruano por este caso, ¿no? Y que ha sido dado en el 2003, refrendado en el 2012. ¿Y por qué? Ustedes tienen justamente la idea de por qué es que se está dando este desconocimiento. Esto es... Mire, yo lo único que le puedo decir es que al interior del Ministerio Público debe tener debe tener la gente Fujimori, porque no me explico, y eso también quiero dar cuenta, lo que sí nos han informado es que el señor Aguinaga iba periódicamente al Ministerio Público. Está bien, él tiene la condición de investigado, pero no va a ir periódicamente al Ministerio Público para decir cuándo van a resolver. Si una persona es investigado, va, declara y se va. No tiene por qué estar yendo a hablar con los representantes del Ministerio Público. ¿Ha llegado a sus oídos de que ha tenido visitas de repente Así fuera es. de él? Habría que pedir los registros de ingreso del señor Aguinaga. ¿Cuántas veces ha ido a hablar con estos fiscales? Ahora, la fiscal Gutiérrez no tiene, pues, imagino, ninguna afiliación partidaria, menos fujimorista. ¿No han investigado por ese lado? No sabemos, es una fiscal nueva, fue nombrado hace poco como fiscal titular, lo nombraron en el Consejo Nacional de Magistratura cuando el doctor Pablo Talavera estaba como presidente, y bueno, es lo único que sabemos, no hay otro elemento más. Muy bien, bueno, pues resulta bastante, pues, ¿no?, extraño, por decirlo menos, en la situación. Presentan la queja el día de mañana, el tema de la Corte Interamericana está en veremos aún. No, eso sí tenemos que informar a la Corte Interamericana que se ha incumplido con el acuerdo de solución amistosa y que exhorte al Estado peruano 2 cosas. 1, que reconozca el Estado a través de la Fiscalía que sí se cometieron delitos contra la humanidad, y 2, que el Estado ha incumplido su deber de investigar, sancionar y en su caso encontrar la responsabilidad sobre todos los presuntos autores, desde autor directo, mediato, intelectual, instigador, etcétera. Muy bien, vamos a estar al tanto de este caso, porque bueno, es un caso que, como decíamos de un inicio, tiene 14 años de antigüedad y bueno, pues supone en verdad haber afectado a tantísimas mujeres, una situación en verdad insostenible que tiene que llegar, ¿no?, a su punto final con justicia, que es lo que todos estamos esperando. Muchas gracias. Sí.